El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Y de pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura de hoy, Dios le dice a Abraham que deje su tierra por un lugar hacia donde Dios lo llevará. Abraham no puede ver ni conocer esa nueva tierra o ese nuevo lugar hacia donde Dios lo quiere guiar. Pero Dios le hace una promesa a Abraham. Dios le dice que Él lo va a bendecir. Le dice: yo te bendeciré. Y luego Dios le dice a Abraham que Abraham mismo será una bendición. Eso es algo maravilloso. Una bendición. Abraham será una bendición. Nosotros también somos una bendición, porque Dios también nos ha llamado a cada uno de nosotros como a Abraham. Todos nosotros somos llamados a ser una bendición para los demás, aunque no sepamos lo que estemos haciendo y hacia dónde nos estemos dirigiendo. Ese drama de esa montaña o de ese monte nos trae a otro drama en el monte del monte Tabor, la transfiguración de Jesús, de la cual escuchamos hoy en el Evangelio. Jesús fue transfigurado ante Pedro, Santiago y Juan, sus 3 mejores amigos. Y esa increíble experiencia inspiró a Pedro a decirle a Jesús: Señor, es bueno
que nos quedaríamos o que nos quedemos aquí. Y si tú quieres, aquí construiremos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Para experimentar las pruebas y la transfiguración de esos montes o del monte Tabor, yo creo que el día de hoy podemos nosotros considerar esa propuesta de Pedro a Jesús de construir 3 chozas. Y esas chozas pueden ser una realidad en nuestros hogares. Puede ser una choza de oración, una choza de confianza, una choza de perdón. La primera, nuestro hogar se puede convertir en una choza de oración. La oración debería de ser el alma de nuestros hogares. La oración nos permite o nos ayuda a encontrar donde se encuentra Dios o donde mora Dios, o ver dónde está Dios, donde habita Dios. La oración nos conecta en ese sentido, en ese lugar donde Dios mora, o donde Dios habita, o donde Dios está. La oración debe ser un aspecto fundamental o sagrado de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la oración nos permite a nosotros a tener una relación íntima con nuestro Dios. Pidámosle a Dios entonces que la oración transforme nuestras vidas en una red de comunicaciones íntimas, no solo con nuestro prójimo, sino con nuestro Dios. Segundo, nuestro hogar puede ser una choza de confianza. La confianza es la compañía de nuestro hogar. La confianza es la base de la vida. Sin la confianza hay sospecha, engaño e hipocresía. Eso es muy claro. La confianza debe entonces ayudarnos a nosotros a ver claramente lo que Dios desea. Yo creo que la confianza le podemos pedir al Señor que nos ayude a tener confianza en los demás cada día, porque eso nos va a tener en perfecta armonía con Dios. Nos va a ayudar a tener una intimidad profunda con el Señor.
Y eso solo puede tomar lugar si nosotros hacemos ese esfuerzo de transformar nuestro hogar en un hogar nuevamente de confianza. Esa confianza donde realmente viva el Señor como Él lo desea, porque eso nos va a ayudar a poder trascender como mejores hijos e hijas de Dios. Esto es fundamental. Tercero, está la choza del perdón. Y el perdón es el lenguaje del amor que debe de reinar en un hogar. Que debe de reinar. Nuevamente, el perdón es el lenguaje del amor de que debe de reinar en un hogar. El Papa Francisco dice que cuando perdonamos a los demás, lo primero que sucede es de que nosotros reconciliamos nuestros corazones nosotros mismos. Perdonar a los demás nos lleva a reconciliar nuestros propios corazones de actos, él dice, de actos de rencor, de angustia y deseos de violencia. El perdón. Porque el perdón es lo que nos hace únicos en el mundo. Porque ser una persona que perdona y que sabe pedir perdón es ser un cristiano verdadero o una cristiana verdadera. Porque ese es el mensaje de Jesús. Que nos perdonemos unos a otros, nos amemos. Y esto también es fundamental en nuestro hogar. Entonces, yo creo que tenemos que dejar que la diferencia tome lugar en nuestras vidas para que nuestra vida sea reconciliada y sea una vida de reconciliación. Y esto es algo lindo el día de hoy, reflexionando sobre eso. Esos tres chozas de la inspiración de Pedro, lo cual nosotros podemos permitir. Hoy vemos nosotros cómo Jesús llevó a Pedro, Santiago y a Juan a la montaña de transfiguración, de transformación. Hoy nosotros traemos a la montaña de la Eucaristía o de la Santa Misa a nuestra familia, a nuestros amigos o amistades, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Pidámosle pues al Señor el día de hoy que nos vamos a acercar
a recibir el santo cuerpo de nuestro Señor Jesús, que esa santa comunión nos haga en familias de amor, fundamental, ¿verdad? Pero el día de hoy, como le estamos pidiendo al Señor por 3 cosas, pidámosle al Señor que esta Eucaristía nos haga familias de amor y de oración. También que nos haga amigos de confianza y que nos haga vecinos con un deseo de perdonar. Y si nosotros permitimos esto, la grandeza de Dios se hará una realidad. Esas 3 cosas: la oración, la confianza y el perdón. Hoy yo creo que es muy apropiado ver que nosotros somos como los apóstoles, ¿verdad? De carne y hueso, que experimentamos lo mismo que ellos. Tenemos nuestros temores, nuestras angustias, nuestras ansiedades, todo eso. Pero en esos momentos de miedo, de desesperación, escuchemos en el silencio de nuestro corazón la voz y sintamos la mano de Jesús en nuestros hombros diciéndonos: no tengas miedo, no tengas miedo. Y también escuchando la voz de nuestro Padre eterno diciéndonos: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, en quien yo me complazco. Pero eso solo puede tomar lugar si nosotros abrimos nuestro corazón a la voz interior de Dios, porque ahí está Dios. Dios está en lo más profundo de nuestro ser, porque venimos de Dios, a Él le pertenecemos, de Él venimos y hacia Él vamos. Entonces, el día de hoy, que nos vamos a acercar a recibir la Santa Comunión, pidámosle al Señor que el día de hoy que escuchamos este llamado de Jesús en este milagro de la transfiguración, la transformación de Jesús en el monte Tabor, que ahí nosotros nos transformemos totalmente, porque somos llamados a esa oración. Y esto me hizo recordar a mí por qué de la oración y hoy que estaba hablando pues de la confianza y del perdón. Porque cuando yo fui tuve la bendición de ir al Monte Tabor, y lo hice hace 11 años. Hice una caminata en todo el norte de España por 27 días y tenía buena condición porque estaba caminando 38 a 40 kilómetros diarios. Entonces tenía una condición increíble. Cuando tuve la oportunidad de llegar a la Tierra Santa, decidí no subir el monte en autobús o en auto, sino a pie. Y llegué hasta la cima del monte. En el monte está la iglesia o la basílica de la Transfiguración. Y cuando uno entra, está la entrada principal, pero en la entrada, hacia el lado izquierdo, hay unas gradas donde uno baja y hay una capilla a la izquierda y hay otra capilla a la derecha. Una es dedicada a Moisés, la otra a Elías y obvio, la principal a Jesús. Pero la oración, Jesús
era hombre de oración, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué vemos ahí? Moisés, hombre de oración. Elías, hombre de oración. Correcto. Entonces me puse a pensar la oración fundamental. ¿Qué vamos a hacer ahí en ese lugar? A rezar, a orar, a hacer oración. El perdón. Dios les llama, Moisés llamó al pueblo de Dios a la reconciliación, al perdón, por muchas veces porque le fallaron al Señor. Al perdón, a la reconciliación, a hacer oración y hacer perdón, ¿verdad? Elías lo mismo, y Jesús que no se diga, ¿verdad? Y luego viene lo que es el perdón. El perdón. Jesús es el que nos dice, murió en la cruz perdonando, y nos pide perdonar. Los profetas predicaron eso también, de poder perdonar. Entonces nos lleva a esas tres cosas fundamentales. Entonces, de ahí nace esta reflexión de ver dónde está el Señor. Pero esto solo se hace por medio de la oración, en ese momento de intimidad con el Señor. Dios nos inspira. Posiblemente mis ideas les pueda que les ayude, posiblemente tal vez no. Pero tú eres llamado el día de hoy, porque has escuchado el Evangelio del Señor. El Evangelio del Señor tiene que hacer la diferencia en tu vida. ¿Qué es lo que el Señor Jesús te está diciendo? No es lo que el Señor Jesús hizo. ¿Qué fue lo que transcurrió ahí? Sino qué es lo que está transcurriendo, o que está ocurriendo, o qué se va a transformar en ti. No lo que se transformó en Jesús, su ropa y sus ideas, todo, sino nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido elegidos por Dios en su Hijo Jesús. Y Jesús sabe que somos preciosos ante Dios, porque Él ha dado su vida por nosotros para que seamos uno con nuestro Padre eterno como Él lo era. Por eso está en la cruz el Jesús. Entonces, el día de hoy, pidámosle al Señor de corazón que cuando recibamos la Eucaristía nos transforme verdaderamente a ser mejores discípulos de Jesús, a ser mejor esposo, a ser mejor esposa, a ser mejor madre, a ser mejor padre, a ser mejor hermano, a ser mejor vecino. Todo eso que nos da lo que quiere Dios. Y si nosotros lo permitimos, habrá una transformación, no solo en nuestras vidas, en nuestras familias, sino en el mundo. Vamos a hacer la diferencia. Reinará verdaderamente el amor de Jesús como Él lo desea. Nos vamos a poner de pie y vamos todos juntos a decir: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo,